Sean bienvenidos al iceberg de los experimentos psicológicos. La psicología como ciencia la ha tenido difícil, incluso hoy en día hay gente que le da rasgos esotéricos a la ciencia de la mente, incluso algunos niegan que ciertas enfermedades o trastornos existan y no digamos en Latinoamérica. Ahora bien, la psicología sigue siendo algo tan interesante como también algo aterrador. Hoy veremos aquellos experimentos que si bien no todos son tan aterradores, sí que son interesantes. Ya ha pasado tiempo desde el último iceberg que hice, por lo que si este video tiene mucha repercusión, haré más iceberg, pero no muchos. Ahora bien, como siempre, este iceberg no me pertenece, créditos a su autor original. Ahora sin nada más que decir, comencemos. Este es uno de los más conocidos experimentos. Este intenta explicar y justificar lo que se conoce como condicionamiento. Como puedes imaginar, se refiere al hecho de que ciertas actitudes o reacciones podían ser condicionadas por algún tipo de estímulo. Para ejemplificar esto, este mismo experimento, Pavlov se dio cuenta que los perros con los que realizaba sus experimentos tenían una reacción peculiar ante su alimento, pues los perros salivaban cada que veían su alimento. Con el tiempo Pavlov se dio cuenta que algunos perros comenzaban a salivar solo con verlo a él, como si estos dieran por hecho que pronto se les serviría la comida. Pavlov intentó condicionar este resultado, por lo que al hacer sonar una campana cada que les servía la comida a sus perros, pronto, estos comenzaban a salivar al escuchar el sonido de la campana. Este experimento llevó al conductismo, una escuela de la psicología que sería muy importante para esta ciencia. Este es conocido y además es algún tipo de continuación del anterior puesto. La caja de Skinner fue creada para demostrar cómo el comportamiento humano puede variar según la consecuencia a recibir. Por ejemplo, si la consecuencia es positiva, la gente será propensa a repetir ciertos comportamientos. Ahora el experimento en cuestión, se trata de una caja especial, en la cual existe un pequeño botón o palanca que llega a liberar un poco de comida. El sujeto de prueba de la caja de Skinner era una rata, la cual al principio de forma inconsciente usa la palanca que libera el alimento. Con el tiempo la rata empezaba a ser más consciente del funcionamiento de la palanca o el botón, por lo que la usaba cada vez que ésta sentía hambre, pues ya sabía para qué servía. Este sí es interesante. Verán, el objetivo de este experimento era el saber qué tanto puede influir la presión de una gran cantidad de gente en las decisiones de los individuos, o como es llamado en este experimento, el conformismo de muchos, afectando las decisiones y convicciones de un individuo. Verán, para este experimento se reunieron los evaluadores, un grupo de 7 estudiantes universitarios. El truco estaba en que 6 de los 7 estudiantes eran cómplices de los evaluadores, es decir, que solo uno de los estudiantes no era consciente de que era un conejillo de Indias. Para el experimento, los evaluadores les enseñaban dos imágenes, estas que ves en pantalla. Los evaluadores preguntaban, ¿cuáles de las líneas de la imagen 2 son iguales a la línea de la imagen 1? Los 6 alumnos que sabían del experimento, respondían siempre de forma incorrecta, obviamente a propósito, mientras que el único que quedaba tras escuchar varias respuestas incorrectas antes de responder, daba la respuesta correcta, así hasta que al poco tiempo el único que respondía de forma correcta cedía a la presión y comenzaba a dar las mismas respuestas que el resto. Ahora, por si te interesa, el 75% de los participantes cedieron a la presión de la mayoría, al menos una vez, aunque un 25% siempre se mantuvo respondiendo de forma correcta. Este experimento es simple. Se trata de que a un niño se le da la oportunidad de escoger entre dos recompensas, una que se le puede dar de forma inmediata u obtener otra recompensa, pero tiene que esperar al menos 15 minutos. Para esto también se le aclara que la recompensa por esperar es mucho más grande y mejor que la inmediata. También una condición del experimento es que el niño solo conoce la recompensa inmediata, pero no la recompensa por esperar. Según los evaluadores, los niños que esperaban y pedían la recompensa mayor, solían salir mejor en las clases y en general les iba mejor en sus vidas, aunque claro, años después estos resultados quedaron inválidos, más que nada porque la economía jugaba un rol importante en la vida de esos niños y sus oportunidades.
Bien, primero les tengo que decir de qué trata el efecto Halo, el cual no tiene nada que ver con la saga de videojuegos. El efecto Halo, en pocas palabras, es un tipo de sesgo cognitivo. Básicamente se podría decir que es un tipo de prejuicio, pues el efecto Halo se trata de inferir capacidades a una persona de una cierta circunstancia. Por ejemplo, al creer que todos los actores son atractivos únicamente por ser actores. Como dije, se trata de un tipo de sesgo que obviamente afecta nuestra manera de emitir juicios sobre algún tipo de persona. Ahora, el experimento en cuestión, se han hecho varios experimentos que tratan de demostrar este efecto. Por ejemplo, en los años de 1972, a un grupo de 30 hombres y 30 mujeres, se les mostró 3 fotos, una de un hombre atractivo, otra de una persona media y la última de una persona no muy atractiva. La gente, sin saber quiénes eran los de la foto, atribuyeron todos los rasgos positivos que se te ocurran al hombre atractivo. Además de atribuirle un nivel económico enorme, más o menos de eso se trata este puesto. Sobre el MK Ultra, estoy seguro que lo conoces, pero por si no lo has hecho, el MK Ultra fue un experimento hecho por y para la CIA. Con este proyecto, se pretendía encontrar las mejores formas para sacarle la verdad a alguien en algún interrogatorio, desde el uso de drogas como el LSD, además de técnicas de hipnosis y todo tipo de torturas psicológicas. Pero eso no es lo más interesante. Lo más interesante es que más allá de las drogas, que pretendían ser como sueros de la verdad, el proyecto MK Ultra buscaba sacar información de quien sea por medio de técnicas de control mental. Para estos experimentos, se utilizaron ciudadanos estadounidenses, ciudadanos que fueron llevados a participar de este proyecto de forma involuntaria, además de encontrar varias técnicas de tortura psicológica, como el aislamiento, la privación sensorial y la que ya mencioné, la hipnosis. Quizás lo de control mental suene a ciencia ficción, pero los experimentos a civiles y el daño de todas las maneras que tuvo la CIA para debilitar la mente de una persona, son reales. Por su traducción del inglés, la indefensión aprendida, es una condición en la que el sujeto empieza a pensar y sentir que es incapaz de cambiar su entorno, alguna situación en concreto o su propia situación emocional y mental, es decir, que te sientes incapaz de modificar o alterar tu entorno, lo que provoca que al estar en una situación desfavorable no puedas reaccionar o no sepas qué hacer, debido a que piensas que no puedes cambiarlo y que no tienes el control, por lo que para evitar este sentimiento, se suele evitar justamente cualquier actividad que pueda generar algún tipo de incomodidad o desagrado, y como la gente con esta condición piensan que no pueden cambiar ni siquiera su sentir, pues permaneces con esta condición hasta que reciban ayuda profesional. Claro, ahora el experimento en cuestión fue el siguiente: se tenían 2 grupos de perros, estos eran emparejados y puestos juntos, es decir que estaban sujetos uno al lado del otro gracias a un arnés. A los perros se les suministraba choques eléctricos de forma aleatoria. Los perros tenían cerca de ellos unos botones que al presionarlos detenían las descargas. Lo malo es que solo los botones de los perros del primer grupo funcionaban, mientras que los perros del segundo grupo no podían hacer nada más que esperar a que su compañero del otro grupo detuviese las descargas, por lo que los perros del grupo 2 aprendieron que no podían hacer nada en contra de los choques eléctricos. En ellos había surgido la indefensión. Creo que este lo conoces, pues es tan horrible que hasta parece una historia de horror, y en cierta manera lo es. ¿Recuerdas los perros de Pavlov? Bueno, esta es la versión más mórbida de aquello. Verás, la idea del experimento era saber si se podía condicionar algún tipo de miedo y a su vez, el cómo eliminar ese miedo condicionado. Para esta tarea, se necesitó de un pequeño de tan solo 9 meses de edad, el pequeño Albert. Este infante, primero fue expuesto a varios animales, para saber si tenía algún tipo de miedo natural a ellos. Tal parece Albert no tenía miedo de aquellos animales, no parecía asustarse con nada excepto de los ruidos fuertes. Fue entonces que mientras que Albert jugaba con un ratoncito, golpeaban una lámina de metal, tan fuerte como para asustar al infante. Esto lo hacían en cada sesión, al punto de que en efecto, Albert comenzó a llorar con solo ver al ratoncito, pero Albert no solo le empezaba a temer a los ratones.
también a los perros, una bola de lana y otros objetos. El experimento había demostrado que en efecto se pueden condicionar los miedos, pero este también fue detenido, debido a que obviamente este experimento rozaba la tortura, por lo que no se pudo llegar a la parte de cómo quitar el miedo condicionado. No se sabe qué fue del pequeño Albert, pero sin dudas el pequeño fue protagonista un episodio oscuro en la historia de la ciencia. Bien, este fue realizado relativamente reciente, fue en 2012, la época en la que todos pensábamos que nos íbamos a morir. Bien, durante ese año, Facebook junto a unos cuantos científicos de la Universidad de California, decidieron hacer un pequeño experimento. El objetivo de este, era el comprobar si las emociones podían ser contagiosas. Querían saber si el ser bombardeado de mensajes positivos o negativos tenía algún tipo de repercusión en las emociones de una persona. Para esto se usaron a casi 700.000 usuarios de Facebook, que obviamente no sabían nada del experimento. A estos usuarios se les llenaba su Facebook, de noticias positivas a otros de noticias comentarios negativos. Pronto se dieron cuenta que, en efecto si tenían razón, la gente que recibía únicamente noticias y comentarios positivos, solían hacer publicaciones mayormente positivas y viceversa. La polémica estalló porque Facebook ni había avisado el experimento y claro, esto dejaba la duda que hasta qué punto las redes sociales podían manipularnos y ser usadas para otros fines. Esto sí es interesante, verás, el experimento de la prisión de Stanford, era simple, querían saber si una persona podía cambiar según el entorno en el que estuviese, específicamente si una persona buena podía cambiar según su entorno. Para esto se reclutó a 24 jóvenes universitarios. La idea era, que 12 de ellos fueran guardias de una prisión y los otros 12 fuesen los reclusos. Obviamente, no iban a usar una prisión real, todo fue montado en el sótano de la Universidad de Stanford. Dicho sótano fue equipado y amueblado como si de una prisión se tratase. Por cierto, todos sabían que esto era un experimento. Bien, el primer día del experimento, aquellos que iban a ser los reclusos fueron arrestados por policías reales y llevados a la supuesta prisión. Todo esto ya estaba pactado. Ya dentro de la prisión de Stanford, los guardias, quienes Reutherda era jóvenes que formaban parte del experimento, empezaron su labor tratando a sus supuestos reclusos como si fueran reales. Esto fue escalando tan rápido que pronto los guardias comenzaron a abusar psicológicamente de los reclusos. A veces los privaban del sueño, los obligaban a desnudarse, a dormir en el suelo, incluso empezaron a llamarlos por números y no por sus nombres. Cada vez más los guardias eran más y más sádicos con sus reclusos. Recordemos que todos eran muchachos universitarios que voluntariamente habían accedido a participar en un experimento. Tanta fue la brutalidad que ejercían los guardias, que el experimento se canceló, por lo que tal parece si el ambiente transforma a la gente. Algo curioso, el experimento solo duró 6 días, si estos jóvenes tardaron menos de una semana en degenerar. Supongo que esto hace referencia al experimento de Harlow. En este experimento se quería saber qué tanto puede afectar la falta de afecto y la falta de una figura materna en la vida de los más infantes. Para esto se necesitaron varios monos bebés, los cuales fueron criados sin su madre. Los evaluadores los cuidaban, los alimentaban y los bañaban. Aún así, los monos, a falta de una figura materna y de afecto, empezaron a tener comportamientos que podríamos catalogar como antisociales. Además, la parte del experimento que de seguro conoces es esta: a los monos bebés se les puso en una jaula, con 2 marionetas que pretendían ser sus madres, una hecha de alambre que les proporcionaba alimento y otra hecha de felpa y con rasgos más parecidos a un mono que no les daría nada. Como te imaginarás, los monos preferían pasar tiempo con la madre de felpa, pues a falta de una madre encontraron su apego en este objeto, aunque obviamente los monos también sabían dónde estaba la comida, por lo que solo se acercaban a la madre de alambre únicamente para alimentarse. ¿Recuerdas ese experimento de Stanford? Pues este experimento fue el que inspiró aquel experimento. El experimento tenía un objetivo simple: ¿qué tanto daño puede hacer una persona únicamente por ser obediente? El experimento requería de 48 voluntarios, los cuales no sabían realmente cuál era el objetivo del experimento. Fueron divididos en 2 grupos, unos serían los maestros y los otros los alumnos. La idea era que los maestros evaluaran la capacidad de memoria de los alumnos. Si el alumno fallaba
fallaba o se equivocaba, el maestro se vería en la obligación de accionar un botón que le daría una descarga eléctrica al alumno. En este caso, la descarga no era real, pero esto los maestros no lo sabían. Aún así los maestros escuchaban gritos y quejidos pregrabados, para que sintieran que lo que hacían era real. Durante el experimento, muchos presentaron incomodidad y horror al digamos hacerle daño a otros. Si el maestro no quería seguir, los evaluadores siendo la figura de autoridad los persuadían de seguir. Los resultados mostraron que el 65% de los maestros fueron capaces de darle descargas de casi 450 voltios a los alumnos, únicamente por ser obedientes. Por suerte las descargas eran falsas, pero esto no lo sabían.